Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, porque, déjenme decirles, esto es algo que va a dejar a muchos boquiabiertos. Imaginen esto, una situación totalmente en vivo, la tensión en el aire, y de repente, Mert lanza una condición que, créanme, nadie se esperaba. Y la reacción de Afra, bueno, esa es la parte que realmente te va a sorprender. Así que quédense conmigo hasta el final porque vamos a desglosar todo lo que sucedió, el contexto detrás de esta sorprendente jugada y, por supuesto, las repercusiones que tuvo. Antes de sumergirnos en el drama, les recuerdo que si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de las sorpresas y de las dinámicas que se despliegan ante nuestros ojos, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando vídeos como este y, sobre todo, se aseguran de no perderse nada de lo que está por venir. Ya me ven con ganas de contarles todo. Así que vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de un momento crucial, un punto de inflexión en una situación que ya de por sí estaba cargada de emoción. ¿De qué situación hablamos? Bueno, sin entrar en demasiados detalles para no arruinarles la sorpresa completa, digamos que se trataba de una competencia, una fase decisiva donde cada movimiento contaba. Habían estado trabajando, esforzándose y las expectativas estaban por las nubes. Mert, uno de los protagonistas de esta historia, se encontraba en una posición donde sentía la necesidad de tomar una decisión audaz, de imponer una regla del juego que alterara el curso de los acontecimientos. Y ahí es donde aparece la famosa condición en vivo. No fue algo planeado de antemano, no fue una táctica secreta discutida en privado. Fue un impulso del momento, una declaración lanzada al aire que tomó a todos, incluyéndonos a nosotros como espectadores, completamente por sorpresa. Imaginen el silencio que se debió crear en ese instante. Un silencio tenso, cargado de incertidumbre. ¿Qué estaba pensando Mert? ¿Qué tipo de condición sería capaz de imponer? La verdad es que las posibilidades eran infinitas y la expectativa se disparó. Y justo cuando pensábamos que nada podría ser más impactante, apareció Afra. Su reacción, Prepárense porque no es lo que probablemente están imaginando. Al principio uno podría pensar en negación, en enfado, en incredulidad. Y sí, hubo un poco de todo eso, pero la forma en que se manifestó, la calma aparente con la que procesó la noticia, y luego la estrategia que adoptó, fue verdaderamente admirable. No se dejó paralizar por la sorpresa, no se derrumbó ante la presión. En cambio, demostró una fortaleza mental y una capacidad de adaptación que dejó a todos impresionados. Analicemos un poco más a fondo la condición en sí. Mert no simplemente dijo quiero esto. No. La forma en que lo planteó fue clave. Fue una condición que, si bien beneficiaba su posición, también presentaba un riesgo, un desafío que ponía a prueba la determinación y la confianza de los involucrados. Y aquí es donde se pone interesante. Al ponerla en vivo sin previo aviso, estaba básicamente obligando a una respuesta inmediata. No había tiempo para pensar, para consultar, para buscar aliados. Era una cuestión de reaccionar en el momento, demostrar quién era uno realmente bajo presión. Y esa es la belleza de estas situaciones, ¿no? Revelan la verdadera naturaleza de las personas, sus instintos más profundos. Ahora, hablemos de Afra. Cuando escuchó la condición, su rostro pasó por una serie de emociones, aunque ella intentara disimularlo. Se le notaba la sorpresa, la incomodidad, pero también una chispa de algo más, quizás determinación. No alzó la voz de inmediato, no se dejó llevar por la impulsividad. En lugar de eso hubo un instante de pausa, un momento en el que pareció estar absorbiendo la información, evaluando las implicaciones. Y luego con una voz firme, aunque quizás con un ligero temblor que solo los más observadores notarían, respondió. Su respuesta no fue una simple aceptación o un rechazo rotundo. Fue algo más matizado, algo que demostraba que había entendido perfectamente la magnitud de lo que estaba en juego y que no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Lo fascinante de esta interacción es cómo ambos, Mert y Afra, demostraron ser jugadores inteligentes. Mert con su audaz movimiento buscaba desestabilizar y obtener una ventaja. Afra con su respuesta calculada, no solo evitó ser superada, sino que también giró la mesa a su favor, o al menos, se aseguró de no perder terreno. Fue un duelo de mentes, un intercambio de estrategias que se desarrolló ante los ojos de todos.
Y esta es la razón por la que este momento se volvió tan memorable y digno de análisis. No se trató solo de quién ganó o quién perdió en ese instante, sino de la habilidad para navegar por situaciones inesperadas y complejas. Pensando en las implicaciones a largo plazo de esta condición y la reacción de Afra, podemos ver cómo esto afectó la dinámica general. Para Mert fue una victoria temporal, un punto a su favor. Pero para Afra fue una oportunidad para demostrar su resiliencia, su capacidad para pensar rápido y su habilidad para mantenerse firme ante la adversidad. Esto sin duda reforzó su posición y su credibilidad ante los demás participantes y por supuesto, ante nosotros los espectadores. Nos hizo verla como una oponente formidable, alguien que no se rinde fácilmente y que tiene la astucia para responder a los desafíos más inesperados. Es importante recordar que en cualquier competencia o situación de alto estrés, la forma en que manejamos las sorpresas y las condiciones impuestas dice mucho de nuestro carácter. Mert, al imponer su condición en vivo, mostró una faceta audaz y quizás un poco arriesgada de su personalidad. Por otro lado, Afra, al no dejarse intimidar y al responder de manera estratégica, demostró una madurez y una inteligencia emocional notables. Fue una lección valiosa para todos los que presenciaron el evento, una demostración de que la preparación es importante, pero la capacidad de adaptación es crucial. Ahora, si me preguntan cuál fue el punto exacto de inflexión, el momento clave, diría que fue cuando Afra, en lugar de reaccionar con pánico o frustración, decidió tomarse un respiro, analizar la situación y formular su respuesta. Esa pausa deliberada fue su primera gran jugada. Fue ahí donde demostró que no era una oponente fácil de doblegar. Y la forma en que articuló su respuesta, dejando claro que aceptaba el desafío pero bajo sus propios términos o con una contrapropuesta implícita, fue magistral. Mostró que entendía el juego y que estaba dispuesta a jugar para ganar, no solo para sobrevivir. Este tipo de momentos donde las emociones están a flor de piel y las decisiones se toman en tiempo real, son los que hacen que estas situaciones sean tan cautivadoras. Nos permiten ver a las personas en su estado más puro, despojadas de artificios y estrategias prefabricadas. Y lo que vimos con Mert y Afra fue un claro ejemplo de ello. Una condición inesperada, una reacción sorprendente y un resultado que, en lugar de ser un final, se convirtió en el inicio de una nueva fase, con dinámicas completamente alteradas. En resumen, hemos sido testigos de un momento épico. Mert, con una audaz condición lanzada en vivo, generó una ola de expectativas y tensión. Y Afra, ante esta situación, no solo sorprendió por su reacción, sino que demostró una inteligencia y una fortaleza impresionantes. No se dejó amilanar, sino que supo leer la situación, procesarla y responder de una manera que, aunque no la detallaremos por completo aquí para mantener el misterio y animarlos a ver el vídeo completo si aún no lo han hecho, fue definitivamente digna de admiración. Fue un duelo de mentes, un ejemplo perfecto de cómo las reacciones bajo presión pueden definir el curso de los acontecimientos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que yo, se hayan quedado con la boca abierta ante la genialidad y la fortaleza de Afra. Recuerden que la vida, al igual que estas situaciones, está llena de sorpresas, y nuestra capacidad para adaptarnos y responder con inteligencia es lo que realmente nos define. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado lo que han visto, si este contenido les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden dejar su asterisco me gusta. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Y si tienen alguna opinión sobre la condición de Mert, o sobre la sorprendente reacción de Afra, no duden en compartirla en la sección de asterisco comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para asterisco suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.